Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una historia que de verdad nos ha tocado el corazón, una de esas que te hacen creer que un cambio radical es posible, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. ¿Han oído hablar de Hande y Kerem? Bueno, prepárense porque vamos a sumergirnos en su increíble aventura de fugarse al extranjero, un viaje que no solo les cambió la vida, sino que la transformó de maneras que jamás hubieran imaginado. Si alguna vez han soñado con empezar de cero en un lugar desconocido, con dejar atrás todo lo que conocen para perseguir algo más grande, esta historia es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos por completo, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho. Así se enterarán de todas nuestras historias inspiradoras. Nuestra historia comienza en un lugar lleno de rutinas, de expectativas sociales y, seamos honestos, de muchas limitaciones. Hande y Kerem, una pareja joven con grandes aspiraciones, sentían que el mundo que los rodeaba se les quedaba pequeño. Soñaban con una vida diferente, una llena de oportunidades, de libertad creativa y, sobre todo, de la posibilidad de ser ellos mismos sin restricciones. Trabajaban duro pero sentían que algo faltaba, que la chispa de la vida se estaba apagando en medio de la monotonía. Las conversaciones nocturnas se llenaban de qué pasaría si, de planes utópicos de un futuro en otro país, en una tierra donde sus talentos fueran valorados y donde pudieran construir el futuro que tanto anhelaban. La idea de fugarse al extranjero nació de esa desesperación silenciosa, de esa urgencia por romper las cadenas y lanzarse hacia lo desconocido. No fue una decisión impulsiva, créanme. Fue el resultado de años de anhelos, de noches de insomnio planeando, de sacrificios y de una fe inquebrantable en que existía un lugar mejor para ellos. En su ciudad natal, las oportunidades parecían estar contadas, los caminos preestablecidos y la posibilidad de salirse de ese guión, casi inexistente. Hande, con su espíritu artístico vibrante, se sentía constreñida por la falta de espacios para la expresión libre. Sus cuadernos rebosaban de bocetos, de ideas que chocaban contra los muros de la incomprensión y la falta de apoyo. Kerem, por su parte, poseía una mente analítica y una curiosidad insaciable por los sabores y las texturas, pero el ámbito culinario en su entorno se limitaba a lo tradicional, a lo seguro, sin margen para la experimentación. Se miraban el uno al otro jóvenes, llenos de energía y con un potencial que sentían que se estaba desperdiciando. Las redes sociales, aunque les conectaban con el mundo exterior, también les mostraban realidades diferentes, vidas donde la creatividad se celebraba, donde los sueños se perseguían sin miedo. Y esa brecha entre lo que veían y lo que vivían se hizo insoportable. La chispa que encendió la decisión de partir fue, paradójicamente, una experiencia desalentadora. Hande presentó un proyecto artístico a una institución local, lleno de pasión y originalidad, y recibió una respuesta condescendiente, un rechazo que la hizo sentir diminuta. Kerem, tras proponer una mejora innovadora en su lugar de trabajo, fue ignorado, su iniciativa archivada sin siquiera ser considerada. En ese momento, la verdad se hizo cristalina, no iban a poder florecer allí. La idea de fugarse dejó de ser una fantasía para convertirse en un plan de escape, una estrategia para la supervivencia de sus almas creativas. Imaginen la escena, la noche antes de su partida. La maleta medio hecha, el corazón latiendo a 1000 por hora. No sabían exactamente a dónde irían, solo que querían estar lejos. Habían ahorrado cada centavo, vendido algunas pertenencias y se habían despedido de sus familias con una mezcla de tristeza y determinación. El miedo estaba ahí, claro, acechando en las sombras, pero la esperanza era una llama mucho más brillante. Esa llama los impulsó a dar el salto, a cruzar esa frontera invisible que los separaba de sus sueños. La primera parada fue un país europeo, uno que eligieron más por la facilidad de acceso que por una planificación detallada. Al principio, todo fue un torbellino de sensaciones nuevas, el idioma, la comida, las costumbres. Hubo momentos de soledad, de dudas, de querer tirar la toalla. El trabajo precario, la barrera del idioma y la adaptación a una cultura completamente diferente pusieron a prueba su relación y su temple. Se encontraron realizando trabajos que no reflejaban en absoluto su potencial, Hande limpiando oficinas y Kerem repartiendo folletos. La frustración era palpable, pero en esos momentos difíciles, su amor y su apoyo mutuo se convirtieron en su mayor fortaleza. Se recordaban el porqué de su huida, se impulsaban a seguir adelante, a no rendirse. Las noches eran largas, llenas de conversaciones susurradas sobre los sacrificios que estaban haciendo, pero también de la reafirmación de su compromiso mutuo. Podemos hacerlo, se decían, lo estamos.
Haciendo por nosotros. Lo fascinante de la historia de Ande y Kerem es cómo, a pesar de las adversidades, su creatividad y su resiliencia comenzaron a florecer. Ande, que siempre tuvo un talento innato para el arte visual, encontró inspiración en las calles de su nueva ciudad, en los colores, en la gente. Empezó a dibujar, a pintar, a plasmar en lienzos lo que sentía y lo que veía. Las fachadas desgastadas, las miradas de los transeúntes, los contrastes de la vida urbana se convirtieron en su paleta. Sus bocetos, antes guardados en secreto, empezaron a cobrar vida, llenos de una energía y una emotividad que cautivaban. Kerem, por su parte, descubrió una pasión escondida por la gastronomía, experimentando con ingredientes locales y creando platos que contaban historias. Observaba a los chefs locales, leía ávidamente libros de cocina en idiomas que apenas entendía al principio, y practicaba en la pequeña cocina de su modesto apartamento. Se daban cuenta de que en su país de origen, las oportunidades para desarrollar estos talentos eran limitadas o estaban muy estancadas. Aquí, en este nuevo mundo, podían experimentar, equivocarse y aprender sin la presión de las expectativas preestablecidas. Empezaron a vender sus creaciones en mercados locales, a ofrecer servicios freelance, a construir una red de contactos. Ande vendía sus ilustraciones a pequeñas tiendas de regalos y Kerem preparaba y vendía bocadillos gourmet en eventos comunitarios. Cada pequeño éxito era un combustible más para su determinación. Fue durante una de esas visitas a un mercado artesanal que Ande conoció a un dueño de una pequeña galería de arte independiente. Al ver sus dibujos quedó impresionado por su originalidad y la profundidad de su expresión. Le ofreció un pequeño espacio para exhibir algunas de sus obras. Fue el primer reconocimiento tangible de su talento. Al mismo tiempo, Kerem, trabajando a tiempo parcial en un café, empezó a experimentar con el menú de postres, introduciendo creaciones inesperadas que rápidamente se convirtieron en las favoritas de los clientes. El verdadero punto de inflexión llegó cuando decidieron abrir un pequeño negocio. No era un restaurante ni una galería de arte tradicional, sino una fusión de ambos. Un espacio acogedor donde Ande podía exponer su obra y donde Kerem podía ofrecer pequeñas delicias culinarias inspiradas en sus experiencias. La idea era crear un ambiente donde el arte y la gastronomía se entrelazaran, un lugar que reflejara su propia dualidad y su pasión combinada. Al principio fue un desafío enorme. Tardaron meses en encontrar el lugar perfecto, un antiguo local comercial con encanto en un barrio emergente. Tuvieron que navegar por la burocracia para conseguir los permisos, un proceso a menudo frustrante en un idioma que aún estaban perfeccionando. Reunir el capital necesario implicó más sacrificios, más horas de trabajo extra y la venta de lo último que les quedaba de valor. Hubo momentos en los que pensaron que era una locura, que estaban arriesgando demasiado, que la precariedad que habían escapado podría ser su destino eterno. Pero la energía que pusieron en ese proyecto, la pasión que transmitían, empezó a atraer a la gente. Ande se encargaba de la decoración, transformando el espacio en una extensión de su arte. Kerem diseñaba un menú que cambiaba con las estaciones, utilizando ingredientes frescos y locales, y creando experiencias culinarias únicas. Su negocio se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde la comunidad local y los expatriados se reunían para disfrutar de arte y buena comida. Era más que un negocio, era un reflejo de sus sueños, de su arduo trabajo y de su coraje. Pronto, la noticia de este peculiar rincón creativo se extendió. Los clientes habituales traían amigos, y las redes sociales hicieron el resto. Las fotografías del arte de Ande junto a las deliciosas creaciones de Kerem empezaron a circular, generando un interés genuino. La atmósfera cálida y acogedora del lugar, combinada con la autenticidad de sus dueños, creaba una experiencia memorable. Con el tiempo su fama empezó a crecer. Los medios locales se interesaron por su historia, por la pareja que había huido de su país para construir su propio paraíso. Un artículo en un periódico de tirada nacional describiendo su negocio como un remanso de creatividad y sabor, atrajo una atención considerable. Empezaron a recibir invitaciones para eventos, exposiciones internacionales, colaboraciones con otros artistas y chefs. Lo que comenzó como una fuga desesperada se había transformado en una historia de éxito inspiradora. Ande se convirtió en una artista reconocida, con obras expuestas en galerías de renombre y encargos para proyectos importantes. Kerem, por su parte, abrió un restaurante que se hizo famoso por su enfoque innovador, su ambiente cálido y su compromiso con la sostenibilidad.
Ambos negocios prosperaron, no solo económicamente, sino también en términos de satisfacción personal y realización. Pero lo más importante, habían encontrado la libertad que tanto anhelaban. Tenían el control de sus vidas, la posibilidad de perseguir sus pasiones y, lo más valioso, la felicidad de estar juntos, construyendo un futuro que les pertenecía. Ya no eran solo supervivientes, eran creadores de su propio destino. Cada día era una oportunidad para innovar, para crecer, para vivir la vida que habían imaginado. Las conversaciones nocturnas ya no eran de qué pasaría si, sino de qué haremos mañana, de planes ambiciosos y emocionantes. Su historia no es solo sobre mudarse a otro país, es sobre la valentía de romper con lo establecido, sobre la importancia de seguir tus instintos y sobre el poder transformador del amor y el apoyo mutuo. Andy y Kerem nos demuestran que a veces, para encontrar nuestro verdadero camino, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo atrás, a salir de nuestra zona de confort y a apostar por nosotros mismos. Su viaje les enseñó a ser resilientes, a ser creativos, a ser audaces y, sobre todo, a nunca dejar de soñar. La fuga al extranjero que planearon en sus noches de insomnio se convirtió en el trampolín hacia una vida plena, una vida que ellos mismos habían esculpido con sus propias manos y sus propios corazones. Es una lección poderosa para todos nosotros, que el destino no está escrito, y que la fuerza para cambiarlo reside en nuestro interior, esperando el momento adecuado para ser liberada. Aprendieron a valorar cada pequeña victoria, a encontrar belleza en las dificultades y a celebrar cada paso adelante, por pequeño que fuera. Y así, hemos llegado al final de esta increíble historia de Andy y Kerem. Hemos visto cómo una decisión audaz de fugarse al extranjero, llena de incertidumbre y valentía, los llevó a descubrir talentos ocultos, a superar obstáculos inimaginables y, finalmente, a construir la vida de sus sueños. Han creado un espacio donde el arte cobra vida y la comida cuenta historias, un reflejo de su propia travesía. Nos han demostrado que la perseverancia, la pasión y el apoyo mutuo pueden transformar incluso la situación más difícil en una oportunidad de crecimiento y éxito. Han encontrado no solo un nuevo hogar, sino una nueva versión de sí mismos, más fuerte, más creativa y más feliz. Esperamos de corazón que la historia de Andy y Kerem les haya inspirado tanto como a nosotros. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar? ¿Alguna vez han considerado un cambio radical en sus vidas? ¿Qué miedos o esperanzas les evoca esta historia? Nos encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Compartan con nosotros qué parte de su viaje les ha llamado más la atención o qué les ha motivado más. Sus historias también pueden ser una fuente de inspiración para otros. Y si esta historia les ha gustado y les ha parecido valiosa, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta historia inspiradora con sus amigos y familiares, porque nunca se sabe a quién puede motivar a dar ese salto que tanto necesitan, a creer en sus propios sueños. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias que les llenarán de esperanza e inspiración. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.